Hace más de 3 años, víctimas de crímenes del franquismo acudían a la justicia argentina después de que sus causas no prosperasen aquí en España. Es lo que se conoce como la querella argentina, que reúne cientos de casos de torturas, detenciones ilegales, desapariciones, robo de niños. Ahora por primera vez se han ordenado detenciones. La jueza argentina María Servini de Cubría ha dictado una orden de detención internacional y ha pedido la extradición de 4 exmiembros de las fuerzas de seguridad españolas acusados de torturas durante la dictadura. Un primer paso para víctimas y familiares en su lucha contra la impunidad. Hoy en la entrevista están con nosotros Isabel Pérez, expresa política de la dictadura. Buenas tardes. Buenas tardes. Bonifacio Sánchez, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien. Y Ana Mesuti, una de las abogadas de esta querella. Empezamos por ti, Ana, si te parece. Quería que me hicieras una valoración teniendo en cuenta la envergadura y el alcance de este proceso. ¿Qué significa este auto de Servini de Cubría? Significa en primer lugar un triunfo de las víctimas que se han convertido en querellantes, que han tenido el valor de recurrir a la justicia y que han tenido la confianza en la justicia y que nos han empujado a nosotros, los abogados que estamos trabajando en esto, a iniciar esta causa y a continuarla y perseguir todo lo posible que se logre lo que todos buscamos. La jueza habla de delitos de lesa humanidad. Quería pedirte, Ana, que me hagas como una radiografía de esa querella. ¿Por qué surge? ¿Qué tipo de crímenes se denuncian? ¿Cuáles son las víctimas? ¿Cuántas? Bueno, las víctimas se han calculado, es un número casi incalculable porque son más de 100.000 personas que son víctimas. Pero ¿cuáles son las que están en la querella, que han participado en la querella? La querella comenzó con una querella interpuesta por el don Darío Rivas, cuyo padre había sido fusilado en Lugo. Era alcalde de Castro Rey, de un pueblo de la provincia de Lugo, y Darío Rivas recurrió a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para la exhumación del cadáver de su padre. Y luego recurrió al estudio, viendo lo que sucedía en España. Fijémonos que la fecha de la querella es del 2010 y lo que la clausura, digamos, de los procedimientos del juez Garzón fue a fines del 2008. Por consiguiente, veía que no había ninguna posibilidad de justicia en España. Como él reside en Argentina, se presentó al bufete de abogados y hablamos como para dar una solución a su demanda de justicia. Al mismo tiempo, se presentó también otra persona, Inés García Holgado, que tenía 3 familiares desaparecidos. Sucesivamente comenzaron a incorporarse otros querellantes y así ahora tenemos 160 querellas, 231 querellantes, porque hay querellas que reúnen a más querellantes, presentadas. Tenemos, podemos decir que dentro de esas hay 14, de esas 60 hay 14 asociaciones que a su vez representan a un enorme número de víctimas. Asociaciones que se reúnen o bien por temas de victimación, por ejemplo los bebés robados, los niños sustraídos a sus madres, o bien por regiones. También hay sindicatos que se presentan. Hay una variedad de víctimas que nos obliga a tener en cuenta todos diferentes aspectos de los delitos, diferentes tipos delictivos. Por ejemplo, cuando hablo de los sindicatos, no podemos olvidar las víctimas del trabajo esclavo, la cantidad de obras públicas que se han construido con trabajo esclavo y las empresas que se han aprovechado y se han beneficiado y se benefician aún hoy de ese trabajo. Para nosotros la clasificación a la que tú bien te has referido como crímenes de lesa humanidad no la teníamos del todo segura porque preferíamos hablar de crímenes de lesa humanidad o genocidio. O en el caso de que la jueza considerara que serían aplicables ambos tipos penales, crímenes de lesa humanidad o genocidio. Es importante esto, porque nosotros estamos considerando crímenes que se han cometido a lo largo de todo un periodo durante la vigencia de un régimen determinado. No se trata de crímenes individuales.
Eso es, no se trata de crímenes aislados. Y eso es fundamental para valorar todo lo que ha sucedido y para valorar también cada uno de los casos con las posibilidades de pruebas aportadas. Si nosotros sabemos que este crimen se ha cometido durante esta época, durante este periodo, sabemos que durante ese periodo también se han cometido otros crímenes, y todo eso configura el contexto de un crimen de lesa humanidad o de un genocidio. Ahora bien, ¿por qué nos interesa tanto todo ese contexto de crimen de lesa humanidad y crimen de genocidio? Pero tiene una consecuencia práctica fundamental para la jurisdicción universal, porque esos son crímenes de una gravedad tal que hacen que su represión interese a toda la comunidad internacional, porque si es internacional por su gravedad, tiene que ser juzgado y no tiene por qué ser competente el país del territorio exclusivamente. Que sea lo ideal que se juzguen en España estos crímenes, sí, por supuesto que es lo ideal, por supuesto, por la parte práctica, por las pruebas, por la toma de pruebas y por lo que pueden sentir las víctimas, que no tienen que irse a pedir justicia a otro lado. Pero como son sujetos de derecho internacional y la justicia es algo fundamental para vivir, pueden irse a pedir justicia a cualquier lado. A cualquier lado, por ejemplo, ¿por qué se fueron a la Argentina? ¿Por qué se abrió la causa y se pudo abrir en la Argentina? La Argentina está juzgando ese tipo de crímenes. La Argentina ha armado un marco jurídico, ha aceptado su legislación de manera tal, ha interpretado la ley de manera tal que le permite juzgar esos crímenes. ¿Y cuál es la obligación que tiene España o el Estado español para extraditar a estos 4 imputados en la causa, a los que se les reclama para su interrogatorio? Porque en anteriores ocasiones, aduciendo una falta de forma, España paralizó algunas de las declaraciones de los testigos que se habían solicitado desde Argentina. Sí, ¿Qué tipo de colaboración se espera por parte de España? La colaboración que prevé su legislación, pero no solamente la legislación española. Aquí se aplican y entran en juego 3 niveles de legislación: la legislación internacional, la legislación bilateral a través de un tratado de extradición y cooperación y asistencia mutua en materia judicial celebrado entre los 2 países, Argentina y España, que dice específicamente que se tienen que prestar colaboración y asistencia en todos los procesos en los que sea necesario, y que uno de los países puede pedir al otro y solicitar, y el otro debe aportar las pruebas, datos, tratar la extradición en ese caso, para que sea posible al otro continuar el proceso. El tratado de extradición es claro al respecto, pero también es clara la Convención contra la Tortura, o sea que si en el caso de que no se admita alguna norma que obligue a España en virtud del tratado de extradición concertado con la Argentina, sí hay normas en la Convención contra la Tortura, suscrita además por ambos países, por los que se dice que es un delito extraditable. Pero además, por si fuera poco, también tenemos la legislación española. Tienen una ley de extradición en la que tienen que tener motivos bien fundados para negar la extradición. Por supuesto que se la puede negar, el gobierno español la puede negar. ¿Y por qué crees, si hay tanto abanico, es tan variado los crímenes que hay dentro de esa querella, por qué crees que se comienza por las torturas durante la dictadura y por estas 4 personas? ¿Crees que son los casos donde es más fácil dirimir responsabilidades, un poco por la cercanía de... Sí, tienes razón, pero también se debe a que nosotros presentamos un escrito de imputaciones en el que imputábamos a 9 personas, de las que han elegido estas 4 personas. Tal vez, como tú dices, es por la, además, inmediatez del crimen, inmediatez de los testimonios, inmediatez de los verdugos, es decir, están más o menos, se puede decir que todo es más visible, más directamente visible, como para empezar, porque no podemos olvidar todos los demás crímenes y todas las demás víctimas. Bonifacio, decía Ana que quizás lo ideal
habría sido que esta investigación, este juicio se hubiera llevado a cabo en España. El juez Baltasar Garzón hablaba de un sentimiento agridulce, ¿no? De qué pena que no se haya podido investigar aquí en España. ¿Cómo sentís vosotros? Bueno, nuestro sentimiento no es agridulce, nuestro sentimiento es, para empezar, de satisfacción, porque llevamos ya muchos años asistiendo a una realidad que ningún juez, y digo ninguno, en España ha querido ver, que es la realidad del sentimiento de dolor y de silencio obligado, como hablábamos en otras ocasiones, ¿no? Y de una espera interminable en el proceso. Estoy hablando en este caso de los familiares de los desaparecidos con los que nosotros hemos estado trabajando especialmente, ¿no? En los casos de las fosas comunes. Y ese sentimiento de impunidad, ese sentimiento de que los verdugos ganaron y siguen ganando, es lo que ahora se rompe. Y por eso, y en ese sentido, particularmente la gente mayor, que lleva muchos años esperando un gesto de algún poder que les dé una voz de aliento, esto sí va en esa dirección. Y en ese sentido es muy positivo, porque, como decía Ana, este proceso se inicia con la querella de 2010, del 14 de abril de 2010. La RMH es, junto con Darío y demás, quienes participan en la primera, quienes se presentan ante la jueza Servini con la primera lista de víctimas para querellarse, ¿no? Pero nosotros ya teníamos una larga experiencia en cuanto a rechazos desde el Poder Judicial y desde otros poderes a nuestros requerimientos de justicia. Es decir, no viene de 2010. Ese fue, digamos, el final lógico de una petición de acción de la justicia que afortunadamente ha tenido un buen fin. ¿Y por qué consideras que ha habido ese rechazo? En España te refieres al Poder Judicial. Sí, al rechazo que hablabas bueno, del Poder claro. Judicial y de otros poderes, Sí, decías, bueno, pues, un rechazo a investigar. Sí, estos mira, yo te voy a crímenes. poner un ejemplo muy claro. Es decir, nosotros en 2010 reiniciamos, porque ya en los años finales de los años 70 y primeros de los 80 había habido sumaciones en España de carácter más inmediato y más en caliente, por decirlo así, pero reiniciamos en el año 2000. En Priaranza del Bierzo, Emilio Silva, comienza ahí una nueva etapa, digamos, donde se inicia lo que sería ahora el movimiento de la memoria, y desde el primer momento, desde octubre de 2000, pedimos a los jueces que intervengan, porque estamos ante unos cuerpos que tienen una evidencia de muerte violenta y quien tiene que resolver aquello es los jueces y la Fiscalía, con todos sus medios y los forenses, y nunca han participado, nunca han venido a auxiliar a las víctimas o a aclarar qué es lo que pasa aquí. ¿Qué tipo de respuesta os han dado? ¿Por qué no acudían a vuestras peticiones? Normalmente resuelven sin ver lo que hay allí, resuelven que son crímenes que han prescrito, sin haber visto siquiera los cuerpos. Además, la ley de la memoria histórica ha visto eliminados sus presupuestos o sus fondos en estos presupuestos de este año. De hecho, hay exhumaciones que se están llevando a cabo ahora a través del crowdfunding porque no hay fondos estatales o públicos. ¿Qué avances y qué retrocesos ha habido en esa ley desde que aparece? Bueno, hay un cierto avance, con la ley hay un cierto avance, en el sentido de que se facilita pues, una centralización de la información en Presidencia del Gobierno. Hay la posibilidad de que las víctimas tengan acceso directo, en un periodo de tiempo que terminó, por cierto, que tengan acceso a determinadas informaciones en archivos oficiales y demás, ¿no? Hay una cierta cantidad de dinero, por cierto, muy pequeñita, ¿eh? No los millones que dicen, muy pequeñita, dedicada a trabajos de apoyo a las exhumaciones. Bueno, estos son pequeñas cosas, pequeños avances que se produjeron con la ley, aunque nosotros siempre hemos dicho que la ley se quedó absolutamente insuficiente por una razón. Yo lo he dicho muchas veces, la ley tenía que haber eliminado a las asociaciones de memoria histórica, amablemente. ¿Por qué? Porque es el Estado el que tenía que haberse hecho cargo de esto. Nosotros no tendríamos por qué existir. La RMH no tenía que haber existido jamás, porque esa función en cualquier país democrático la asume directamente el Estado con todos sus medios, que son muchos. Entonces, en ese sentido, nosotros hacíamos exhumaciones antes de la ley de la memoria histórica y seguimos haciéndolas después.
El problema, evidentemente, no es nosotros si tenemos o no apoyo institucional. El problema es que la ley, después de la ley, antes de la ley, lo que hace el Estado una vez más es abandonar a las víctimas a su suerte. Las víctimas, como dices, probablemente son la mejor razón para continuar con vuestro trabajo desde la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. Pero, ¿qué otra función puede tener para la sociedad? ¿Qué significa recuperar esa memoria histórica? Bueno, la memoria histórica es una vacuna. Es una vacuna contra una enfermedad que en España hemos vivido durante demasiado tiempo. Contra dictadores, contra las injusticias. Y por tanto la memoria debe de resolver el problema de la formación democrática, en el sentido más amplio. España en derechos humanos está en suspenso absoluto. Absoluto. Y eso necesitamos resolverlo. ¿Y cómo? Sabiendo qué sucedió. No como se está diciendo desde versiones oficiales de, bueno, unos y otros lo hicieron mal, ¿no? Es decir, ambos bandos pues son culpables, ¿no? No. Hay que ir con rigor y seriedad al fondo del problema. ¿Quién era cada cual? ¿Qué hizo cada uno? ¿Qué papel jugaron los leales al gobierno democrático y qué papel jugaron los que se levantaron contra ese gobierno? ¿Por qué hubo un plan de exterminio? Perfectamente elaborado. ¿Quiénes fueron las víctimas de ese plan de exterminio? Enseguida volvemos, no se muevan con nuestra entrevista. Aquí seguimos en RT con la entrevista sobre la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo. Isabel, tú eres una de esas víctimas. Fuiste presa política durante la dictadura, torturada también. Sí. Torturada sí también. Claro. Quería pedirte un poco que nos contases tu historia personal. Mi historia es como la de muchos militantes que luchábamos porque queríamos acabar con el fascismo, queríamos acabar con el franquismo y nos organizábamos en organizaciones de izquierdas, ¿no? Y lógicamente éramos perseguidos duramente por ellos. Yo fui detenida, mi marido había sido detenido ya más de un año antes, casi 2 años antes, estaba en la cárcel y yo fui detenida. Yo estuve viviendo en la clandestinidad durante todo ese tiempo, fui detenida, desde luego desde el primer momento que me detuvieron, pues no repararon en golpes y en... Bueno, me cuesta mucho trabajo no recordar porque es inevitable el recuerdo no se te va, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo reproducirlo. Bueno, fui torturada a la cabeza de mis torturadores, porque no siempre, no es uno solo. Estaba Billy el Niño, que organizaba las sesiones. Estuve muchos días detenida, no sé cuántos, porque ni siquiera he tenido la capacidad de ver exactamente cuántos días. Ahora, cuando he pedido los papeles para la querella, pues me he enterado de algunos datos que no he querido ni recordar, ¿no? Bueno, estuve en la Dirección General de Seguridad y luego me procesaron, me hicieron pasar por el Tribunal Militar, fui procesada por lo militar y estuve procesada por lo militar hasta que me pilló justo los últimos momentos de Franco. Entonces, bueno, me pilló la muerte de Franco, de hecho me pilló en aislamiento, en yeserías, y los militares se desentendieron un poco del tema al cabo de un tiempo y ya pasé al Tribunal de Orden Público, ¿no? Bueno, he mirado los papeles en los que el médico que me reconoció cuando ya me iban a pasar me iban a llevar a yeserías, ¿no? Y la verdad que es en fin, el que no sé ni cómo expresarlo, ¿no? Pero pone sí que tenía algunas contusiones. Estuve sin poderme calzar meses, ¿no? Y también decir que cuando pasé por el Tribunal Militar dije, mire en qué estado me encuentro, ¿no? Había allí unos militares que miraban para otro sitio completamente.
Es decir, yo creo que bueno, no hicieron ninguna alusión al tema, no me hicieron prácticamente preguntas y ahí está. Luego salí con la amnistía. En fin, yo creo que lo más importante es que esta impunidad que ha habido durante todos estos años, ¿no? Y que sigue habiendo, porque sigue habiendo, pues tenía que acabar de alguna manera. Y desde luego, vamos, es de agradecer el trabajo que están haciendo gente como Ana y como Carlos Eslepoy, que nunca les agradeceremos bastante todo el trabajo, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti? Decías, nombrabas antes a Billy el Niño, una de las personas imputadas, acusadas. Sí. ¿Qué ha supuesto para ti cuando te enteras de la noticia? Pues en principio una satisfacción. No puede ser de otra manera. Bueno, puede ser de otra manera, pero no lo es, ¿eh? Una gran satisfacción. Billy el Niño vive en Madrid. Sí, nunca me lo he encontrado. Nunca me lo he encontrado. Pero... y no sé dónde vive exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí está impune y... Ni tampoco has sentido la necesidad de encontrártelo. No. Creo que va más allá el tema, ¿no? Billy el Niño tortura a muchísima gente. Y va más allá, no es una venganza mía contra Billy el Niño, ¿no? Es la venganza, sobre todo de la impunidad. De la impunidad y de la verdad, de conocer lo que ha pasado en la dictadura, ¿no? Mucha gente no lo sabe. Muchísima gente. Y gran culpa tiene también el proceso en cómo se hizo, cómo se aceptó por parte de algunos partidos de izquierdas el tema de la transición también, ¿no? Y el que eso no fuera un punto fundamental a la hora de iniciar la democracia. Eso es un tema que... Y de hecho no se ha hablado de este tema hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y esta impunidad que dices además que muchas veces se produce porque la gente no lo sabe. ¿Cómo te has sentido dentro de la sociedad? Bueno, yo siempre me he sentido bien, porque quiero decir que yo creo que soy una persona luchadora y me siento muy orgullosa de ello y entonces en ese sentido me he sentido bien. Pero te puedo decir que en mi currículum, naturalmente, no ha figurado nunca mis años de clandestinidad ni mi paso por la cárcel, ¿no? Quiero decir que ese era un tema que no se podía, que en otras circunstancias hubiera debido, ¿no? Y me he sentido bien. También te digo, por ejemplo, pues no sé, mi marido fue a buscar un trabajo, pidió referencias y cuando se enteró de que había estado detenido le rebajaron el sueldo, ¿no? O sea, son detalles que no tienen la mayor importancia porque hay cosas mucho peores, pero sí, yo no me he sentido mal, ni he ocultado nunca, pero mucha gente no sabe lo que ha pasado y mucha gente me conoce, no tiene ni idea como de tantos militantes, no se sabe. Lo mismo que no, la impunidad que tenían en otro terreno, claro, porque que han tenido los torturadores, ¿no? El hecho de que hayan salido nombres y apellidos a mí me parece me parece importantísimo, por lo menos que la gente sepa, sus vecinos, ¿no? ¿Vosotros conocíais entonces sus nombres? Yo no conozco los nombres, creo también producto de mi situación personal, a lo mejor, ¿no? Producto de aquello, ¿no? Pero, hombre, Billy el Niño sí, por supuesto, y su nombre completo también. Es decir, se mostraban abiertamente las personas encargadas de torturar o de... Se mostraban abiertamente. Billy el Niño como... sí, se mostraba abiertamente. No te decía el nombre, pero se mostraban abiertamente. Bueno, no sé si abiertamente, es que no sé cómo calificarlo, porque que te estén torturando allí, pues... Para terminar, Isabel, y es una pregunta que os quiero extender a los tres, Naciones Unidas viene a España para ver qué papel está teniendo el gobierno en todo esto. Tú hablabas antes de impunidad. ¿Qué crees que puede cambiar a partir de ahora? Ha habido informes de Amnistía Internacional, hay un apoyo ahora de la justicia argentina. Veremos a ver qué resuelve Naciones Unidas. ¿Qué puede cambiar o qué esperas que cambie? Pues yo espero, porque siempre se espera, ¿no? Y creo que la esperanza está fundamentada además en lo que se ha conseguido, ¿no? Pero claro, de este gobierno no espero nada. De este gobierno no espero nada, porque es un gobierno que se permite el lujo de quedar en evidencia por muchos otros motivos y por este
en particular con todo el rebrote que ya descarado que está teniendo dentro de sus propias filas, además de reivindicación del fascismo y demás, y de sus medios de comunicación. Entonces espero que se vean obligados, espero que se vean obligados, pero no espero de ellos nada, por supuesto. Bonifacio. Sí, lo mismo prácticamente. Lo que pasa es que, mira, ya también haya pasado un tiempo desde que España fue incluida en el mapa de los países en los que había habido desapariciones forzadas. En el año 2002, en octubre, en agosto, viajó a Ginebra Emilio Silva con un paquete de denuncias, ¿no?, sobre desapariciones forzadas. Ya en ese momento a España se la incluye y a partir de ese momento han sido constantes los requerimientos a España para que resuelva. Y hasta ahora ya ves el resultado, es decir, no. Y luego aquí hay un agravante, además. En la lista de los 9 de los que hablaba Ana antes está el suegro de Gallardón, José Utrera Molina, entre otros. Martín Villa, que es hoy, en fin, un popede, por decirlo así, de grandes empresas en este país, ¿no? Es decir, hay poderes ahí que tienen mucho que esconder, ¿no? Y bueno, pues sabemos, nos consta que el Ministerio de Justicia, Gallardón, pues no ha sido muy favorable, por ejemplo, a las videoconferencias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo solo espero una cosa, que aunque lentamente, la justicia siga avanzando. Y Ana, Sí, ¿qué esperas? Yo quería simplemente una anécdota que ha sucedido en la Argentina, pero que habrá sucedido más de una vez. En la cola esperando el autobús, uno de las víctimas, que había sido salvajemente torturado, se da cuenta y reconoce a su torturador. Y el otro de pronto se da cuenta que hay una mirada fija en él, se da vuelta, lo mira y le dice: ¿seguís vivo tú? Con un insulto, además. Entonces, ese es el problema de la impunidad. La impunidad nos hace convivir con nuestros verdugos, nos hace convivir con gente que ha sido capaz de cometer esos crímenes. Y nosotros en la vida social queremos disociarnos de ellos, separarnos, pero a la vez queremos manifestar que no estamos de acuerdo con esos crímenes. Y la forma en que la sociedad se expresa de manera más categórica es a través del derecho penal. La justicia tiene que ser universal. No podemos admitir que la impunidad también sea universal. Ese es el... Ana, Bonifacio, Isabel, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RT. Hasta aquí nuestra entrevista para RT sobre la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo.